Distinguidos y honorables miembros del jurado, Magíster Carlos Hernández, Magíster María Elena García de Pernalete, ante ustedes Osiris Aguilera en compañía de mi tutor, el ilustre doctor Dani Bolívar Infante, reciban el más cordial saludo de bienvenida con motivo de la presentación oral de mi trabajo de grado titulado Plan de Capacitación y Entrenamiento para Usuarios Funcionales de los Desarrollos en el Software SAP R3 basado en videos tutoriales. Trabajo presentado como requisito para optar al grado de magíster esenciario en Administración de Negocios. Comencemos con el planteamiento del problema. La necesidad de capacitación y entrenamiento del personal mundialmente es causada por las invenciones tecnológicas repercutiendo en la gestión empresarial. Por consiguiente, esta tiene la responsabilidad de facilitarle a su personal mecanismos, recursos que permeen sus conocimientos sobre tales invenciones, ya que ellos se apoyan en las mismas para realizar sus tareas, garantizando la continuidad operativa de la empresa. Como evidencia de ello, a partir de la globalización mundial, todos los sectores industriales fueron protagonistas del proceso de internacionalización de la economía, los cuales compartieron dos elementos en común: implementación tecnológica como estrategia competitiva, más aprendizaje del personal en materia de invenciones tecnológicas. Estos dos elementos fueron claves en el logro de los objetivos en cada tipo de industria, ya que ayudaron a impulsar los procesos operativos, dándole cuerpo a todo el entramado del negocio. Esta realidad, lejos de atenuarse o desaparecer, se acentuó en el siglo XXI por el impacto global de las tecnologías de la información y la comunicación, por sus siglas TIC, facilitando recursos novedosos para instruir al personal. Y es que las TIC aplicadas para instruir al personal es una dupla irreductible que persigue catapultar a las empresas a ser más competitivas y audaz, permitiéndoles mantenerse a la vanguardia de los cambios que genera la dinámica del mercado global. En base a lo anterior, las empresas de telecomunicaciones en Venezuela no escapan del impacto de esta era de la globalización de las TIC, teniendo la responsabilidad de precisar y subsanar las nuevas necesidades de capacitación y entrenamiento de su personal, utilizando las TIC como recurso formativo, con el propósito de mantener la continuidad operativa de todos los procesos críticos de la empresa. Y para materializar ese escenario, las empresas deberán atreverse a desechar viejas metodologías, estableciendo cambios radicales con un plan de capacitación y entrenamiento que conjugue las TIC con aprendizaje y que la estructuración de ese plan permita generarle a la empresa el personal tal como ella lo necesita en relación a los conocimientos del software que han de utilizar para potenciar sus responsabilidades laborales según los roles del cargo. De cara hacia CanTV, desde su fundación, siempre proporcionó los mejores recursos en boga de la época para capacitar y entrenar al personal sobre los diversos aplicativos implementados en la empresa, los cuales fueron en aumento conforme al ritmo y volumen de la complejidad de la data, motivado a la expansión y liderazgo de CanTV en el negocio de las telecomunicaciones. No obstante, al concluir el siglo XX, aquellos aplicativos comenzaron a afectar la fluidez de la información en todos los procesos de negocio por dos razones fundamentales. Primero, su capacidad de almacenamiento y velocidad de respuesta quedaron insuficientes, motivado a que ya no estaban a la par de las exigencias del entorno desde el punto de vista de mercado y tecnología. Y segundo, la metodología para capacitar y entrenar al personal, adicional a los costos de desplazamiento, se realizaba por medio de guías impresas y clases presenciales, recursos que dejaron de causar motivación. La suma de estos factores permite conjugar la siguiente ecuación: obsolescencia tecnológica más crecimiento indetenible de la data más incremento horas de trabajo hombre, lo que dio como resultado que CanTV migrara hacia tecnología de punta. Y es que el objetivo de la alta gerencia de la empresa era migrar tecnológicamente hacia un aplicativo que le garantizara el registro, resguardo, control, almacenamiento de todos los procesos de negocio en un mismo sistema, con la intención de reducir al máximo los sistemas periféricos. Es por ello que la alta gerencia de la empresa tomó la decisión de hacer la implantación de SAP R3, pero previamente la alta gerencia se abocó a seleccionar de todas las unidades organizativas de la empresa al personal mejor calificado que reuniera las competencias exigidas por la tamaña envergadura de este proyecto en cuanto al perfil académico y el óptimo desempeño comprobado dentro de sus coordinaciones, lográndose conformar un exclusivo equipo multidisciplinario de profesionales acostumbrados a trabajar bajo presión, sesudos, diligenciosos, quienes en compañía de sus líderes de equipo dieron la talla hasta mucho más allá de lo esperado, dando respuestas a cada uno de los desafíos en cada fase del proyecto, lográndose salir en vivo en el año 2001, versión 4.7. Posteriormente se hizo su modernización o upgrade en el año 2012, versión 6.0. SAP R3 es un robusto aplicativo de origen alemán cuyo estándar permite gestionar y almacenar de forma sencilla pero muy exhaustiva todos los procesos de negocio en una misma plataforma en tiempo real a través de módulos y submódulos, con la finalidad de identificar la naturaleza de sus operaciones. El acceso a tales
tales módulos es por medio de transacciones estándares predefinidas en el sistema. Por ejemplo, el acceso al módulo principal de gestión de capital humano, por sus siglas en inglés HCM, Human Capital Management, con la transacción PPOSE es posible visualizar todos los objetos organizativos. En el módulo principal de finanzas, con la transacción FB01 se contabiliza documento, mientras que en el submódulo de activo fijo con la AS01 es para crear activo fijo. En este mismo orden de ideas para el resto de los módulos. No obstante, como no todos los procesos de negocio de CanTV, dadas sus particularidades, encajan dentro del estándar, se procede a modelarlos, generando los llamados desarrollos, y es aquí donde interviene el personal calificado en ABAP, lenguaje nativo de cuarta generación, del cual es propiedad SAP, y es este personal el que realiza las tareas de reingeniería. Cada desarrollo es ejecutado de dos maneras. En forma batch, vía job, no están atados a transacciones, y los que se ejecutan vía transacción, las llamadas transacciones Z, comienzan con esa letra para diferenciarlo de las transacciones estándares, van en constante ascenso porque automatizan los procesos de trabajos medulares de cualquier unidad organizativa de CanTV. Ahora bien, este tipo de desarrollo tiene como bondades que reducen de manera significativa los tiempos de procesamiento de data en comparación al procesamiento manual, lo que contribuye a disminuir de una manera bien importante las horas de trabajo hombre y contribuye en el control de la seguridad de datos de información. Y por otra parte, proporcionan información en tiempo real, oportuna, certera y veraz, necesaria para el análisis y la toma de decisiones que impactan a todos los procesos de negocio. Sin embargo, dada su importancia, se detectó que usuarios funcionales, principalmente representados por personal nuevo ingreso de las coordinaciones pago a proveedores, contabilidad de plantas y registro de análisis contable, tienen vagos conocimientos en la ejecución de este tipo de transacciones. Por parte de los usuarios funcionales de mayor antigüedad de experiencia, se conoció que desde hace mucho tiempo ya venía elaborando sus propias guías de usuarios con las transacciones Z, y estas guías se las facilitan tanto al personal nuevo ingreso como al personal que llega transferido o promovido de otras coordinaciones. Sin embargo, el contenido de estas guías ha tenido y sigue teniendo modificaciones debido a que cuando, en la medida que van ejecutando las transacciones Z en compañía del nuevo personal, se dan cuenta que hay bondades de las transacciones que no habían sido consideradas en la guía. Y también la lectura en totalidad del contenido de la guía, se dan cuenta que está contextualizada de una manera que otros usuarios lo interpretan de una manera diferente. Así que todos coinciden en que esta no es la forma idónea de aprender. A nivel de personal supervisorio se obtuvo información que tienen una baja de productividad en sus coordinaciones causada principalmente por el personal nuevo ingreso, ya que les cuesta entender las ejecuciones de las transacciones Z, que por más que se les ha explicado, no logran dominar todos los detalles relacionados a las transacciones Z, principalmente aquellas que tienen como propósito incorporar información contable en SAP R3. Constantemente el personal incurre en errores al momento de preparar la data en la plantilla, que es un paso previo antes de ejecutar este tipo de transacciones. Así que sucesivamente entre compañeros se van pasando la información de computador a computador para ver quién logra hacerlo, y en este trecho se va un tiempo significativo de horas de trabajo bien importante. Y esto tiene como consecuencia incremento de horas de trabajo hombre, aglutinamiento de información contable que no es procesada oportunamente y finalmente tiene impacto en el balance general. Así que a juicio del personal supervisorio, ellos están conscientes de que este personal hasta tanto no logre dominar las ejecuciones de este tipo de transacciones, principalmente en la que se trata de incorporar información contable en SAP R3, no pueden ser considerados a promociones de cargos y mucho menos, digamos, darles otro tipo de responsabilidades que inclusive, aunque ellos tienen estos roles asociados y tienen que ejecutarlas, pues sencillamente otro personal es quien las realiza. Sin embargo, se les ha dado toda la oportunidad de darles la información por medio de las guías, se han sentado con ellos a tratar de que entiendan, pero aún así ha sido imposible. Este escenario evidencia que CanTV no está exenta del avance de las TIC, ya que si bien es cierto, la impulsó a innovarse con la implementación de SAP R3, con el escenario ya puesto en evidencia, existe la necesidad impostergable de proponer un plan de capacitación y entrenamiento que permita revertir la situación detectada. A razón de los argumentos expuestos, surge el interés del investigador en desarrollar este estudio con la intención de proponer una solución factible y perdurable en el tiempo que permita mitigar las brechas de aprendizaje detectadas en los usuarios funcionales, principalmente personal nuevo ingreso, de las coordinaciones pago a proveedores, contabilidad de planta, registro de análisis contable, y esto traerá como consecuencia un impacto positivo en los resultados financieros de la empresa. A razón de los argumentos expuestos, estas son las interrogantes. Primero, ¿cuál es la situación actual del personal de las coordinaciones, pago a proveedores, contabilidad de planta, registro de análisis contable
contable en relación a la capacitación y el entrenamiento sobre la ejecución de las transacciones Z en el software SAP R3 ambiente de producción, léase PR1. Segundo, ¿cuál es la factibilidad de implementar para el personal seleccionado, en el caso de estudio, la capacitación y el entrenamiento sobre la ejecución de las transacciones Z en el software SAP R3 ambiente de producción basado en videotutoriales? Y tercero, ¿cómo será la estructura que se pretende implementar del plan de capacitación y entrenamiento sobre la ejecución de las transacciones Z en el software SAP R3 ambiente de producción basado en videotutoriales? En consecuencia, el objetivo general de la investigación es proponer un plan de capacitación y entrenamiento para el personal de CanTV que sean usuarios funcionales de los desarrollos ejecutables de transacción Z en SAP R3 ambiente de producción basado en videotutoriales, donde los objetivos específicos que dan respuesta a las interrogantes son los siguientes. Primero, diagnosticar la situación actual del personal de las coordinaciones, pago a proveedores, contabilidad de plantas, registro de análisis contable en cuanto a la capacitación y el entrenamiento como usuarios funcionales de los desarrollos ejecutables vía transacción Z disponibles en la plataforma SAP R3 ambiente de producción. Segundo, determinar la factibilidad de implementar los videotutoriales como técnica de aprendizaje para la capacitación y entrenamiento de los desarrollos ejecutables vía transacción Z en SAP R3 ambiente de producción. Tercero, formular las estrategias para el diseño del plan de capacitación y entrenamiento de los desarrollos disponibles y ejecutables vía transacción Z en la plataforma SAP R3 ambiente de producción basados en videotutoriales como técnica de aprendizaje. Y cuarto, diseñar un plan de capacitación y entrenamiento de los desarrollos ejecutables vía transacción Z en la plataforma SAP R3 ambiente de producción basados en videotutoriales como técnica de aprendizaje. Justificación de la investigación. Tenemos tres ámbitos que la circunscriben. Desde el punto de vista del ámbito teórico, el propósito de esta investigación es aportar la implementación de videotutoriales por constituir un recurso que impactará favorablemente en los usuarios funcionales en la gestión gerencial, debido a que los videotutoriales es un potente recurso multimedia que transforma la información en conocimiento, lo cual es diametralmente opuesto a la forma actual que mantiene CanTV de facilitar información a los usuarios funcionales sobre las ejecuciones de este tipo de desarrollo. Y por otra parte, constituiría un cambio de paradigma en CanTV al crearse por primera vez un banco de datos con videotutoriales relacionados con estas transacciones y separados por coordinaciones. Desde el punto de vista del ámbito práctico, usar los videotutoriales permitirá formar personal más competitivo porque podrán dinamizar las operaciones del negocio, ya que toda vez que los usuarios funcionales comiencen a utilizar los videotutoriales podrán reducir o sencillamente mitigar las brechas de aprendizaje que les han limitado a tener el dominio y la seguridad en ejecutar este tipo de desarrollo. Y asimismo, al ser promovidos para otros cargos que tengan nuevos roles, podrán tomar los videotutoriales asociados a sus nuevos roles. Desde el punto de vista del ámbito metodológico, este trabajo de investigación representa un inédito y preciado material de consulta que sirve de antecedente a otros estudios vinculados con este tema. En lo concerniente a la línea de investigación, la misma está enmarcada dentro de la gestión de investigación y desarrollo en el grupo Gestión de los Negocios, área de trabajo, gestión y evaluación de negocios. Marco teórico. Los antecedentes de la investigación, los sistemas multimedia en la formación de documentalistas, un prototipo de entorno digital de aprendizaje aplicado a la informática documental, Universidad Complutense de Madrid, España, González 2017, el video tutorial como herramienta de apoyo pedagógico, Universidad Autónoma Hidalgo, México. Agudo 2016, propuesta de aula virtual como estrategia de aprendizaje para la asignatura de dibujo técnico, Unidad Educativa Mercedes Izaguirre de Corro, Universidad de Carabobo, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Fueron seleccionados porque guarda estrecha relación con el problema en estudio y sus investigadores lograron demostrar que tras implementar los videotutoriales como estrategia pedagógica en el aprendizaje en el alumnado lograron un óptimo desempeño académico, lo que permite inferir a la investigadora que al extrapolar los videotutoriales como estrategia andragógica para la capacitación y el entrenamiento de los usuarios funcionales que ejecutan transacciones Z en SAP R3 en CanTV, los resultados serán satisfactorios. Las bases teóricas son teoría de la andragogía, teoría sistémica, andragogía, aprendizaje, beneficios del aprendizaje con videotutoriales, capacidades y estrategias cognitivas, capacitación, entrenamiento, ciclo de capacitación y SAP R3. La selección de estos referentes teóricos obedece a que, en primer lugar, ayudaron a identificar, conocer y precisar cómo aprende el individuo adulto, y en segundo lugar constituyen las bases que ayudaron a ampliar y a sustentar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Las bases legales relacionadas con este estudio son las siguientes: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, artículos 79 y 103. Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014, artículos 5 y 35. Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, 2012, artículos 14, 20, 293, 312, 314 y 317. En relación al marco metodológico que sirvió para encauzar esta investigación, tenemos que la misma es cuantitativo, el método es no experimental, el estilo es transeccional o transversal y el diseño es descriptivo y explorativo.
laboratorio. Población y muestra. La población está representada por 44 usuarios funcionales entre las 3 coordinaciones seleccionadas de CanTV, mientras que la muestra es igual a la totalidad de la población por ser menor a 100 individuos. Por lo tanto, no se realiza cálculo alguno para determinar el tamaño de la misma, ya que se tiene acceso a la totalidad de la población para realizar el estudio. Técnicas de recolección de datos. Se utilizó la encuesta y la revisión documental, mientras que como instrumento de recolección de datos se utilizó el cuestionario asociado a la técnica encuesta, integrado por 19 preguntas con 3 categorías de respuesta, siempre, a veces y nunca, conforme a la escala de Likert, el cual fue aplicado a los 44 usuarios funcionales de las 3 coordinaciones seleccionadas de CanTV. En cuanto a la validez y confiabilidad de los instrumentos, la validez del diseño del cuestionario fue certificado por un destacado grupo de profesionales con el siguiente nivel académico: doctorado en Ciencias de la Educación, maestría en Gerencia Administrativa, maestría en Investigación Educativa, mientras que la confiabilidad del diseño del cuestionario fue determinada de la siguiente forma: fue aplicada a 11 sujetos como prueba piloto, los resultados se procesaron en hoja de cálculo Excel y se determinó el coeficiente de confiabilidad mediante la fórmula del alfa de Cronbach, arrojando un valor de 0,84, representando una magnitud de confiabilidad muy alta. En relación a las técnicas de análisis de datos, con los datos recabados en los cuestionarios se inició con la tarea de tabular los resultados en hoja de cálculo Excel en términos de frecuencias absolutas y relativas, y se calcularon los promedios simples por indicador, conllevando a graficar para ilustrar los resultados tabulados en términos porcentuales por cada indicador, permitiendo analizar los promedios de ilustraciones, lo que conllevó a elaborar las estrategias que dan solución al tema sujeto a estudio para finalmente diseñar el plan de capacitación y entrenamiento en base a lo analizado. Esta sección de análisis e interpretación de los resultados está compuesta por 2 variables: situación actual y videotutoriales. Seguidamente procedo a explicar los resultados y los promedios simples por cada indicador en términos de valores porcentuales. Por variable. Para la variable situación actual, primer indicador, planificación de la capacitación asociado al periodo a largo plazo, como puede verse en la lámina. El 93,18% de los encuestados respondieron que nunca recibieron información sobre un plan para capacitarse a largo plazo sobre las transacciones Z en SAP R3 ambiente de producción. Segundo indicador, apreciación de la capacitación. El 80,68% de los encuestados manifestaron que nunca comprendieron la utilidad de las transacciones Z en SAP R3 ambiente de producción, por lo que sus conocimientos en la materia están limitados, inhibiendo a dominar su ejecución. Tercer indicador, apreciación del entrenamiento asociado al periodo corto plazo. Su resultado es muy interesante debido a que el 78,41% de los encuestados es personal nuevo ingreso, quienes opinaron nunca en relación a su apreciación del entrenamiento, ya que por no ser promovidos no lo recibieron. Este resultado corrobora lo planteado por el personal supervisorio en el momento de la precisión del problema ya explicado en las láminas anteriores. Es importante destacar que adicionalmente el personal supervisorio paulatinamente también ha ido formando parte del éxodo masivo de talento del CanTV, por lo que sus vacantes han sido ocupadas por el ya diezmado personal de mayor antigüedad y experiencia, representados por el 7,95 y 13,64, alternativas a veces y siempre respectivamente, en relación a su apreciación del entrenamiento para ejecutar las transacciones Z. Cuarto indicador, soporte documental. El 77,27% de los encuestados consideraron que la lectura de las guías de usuarios disponibles en la empresa, ya que no todos los desarrollos la tienen, sobre la ejecución de las transacciones Z en SAP de producción nunca les ayudó para aprender. Quinto indicador, soporte verbal. La búsqueda y uso de información verbal siempre es utilizada por el 65,91% de los usuarios funcionales para ejecutar transacciones Z, al no poder recordar o comprender algún paso de la ejecución. Sexto indicador, método presencial. Último, de la variable situación actual, tiene un dato bien importante. Si sumamos las alternativas de respuesta a veces y nunca, esto representa que un 89,77% de los usuarios funcionales revelan que no pueden recordar con precisión, es decir, no siempre pueden recordar con precisión la información recibida, así como tampoco convienen adaptarse al horario de un tercero para recibir información sobre la ejecución de transacciones Z. En comparación, este porcentaje del 89,77% frente a un 10,23% que siempre sí pueden recordar y sí convienen adaptarse al horario de un tercero. Variable, videos tutoriales. Primer indicador, técnica.
El 94,32% de los encuestados manifestaron categóricamente que siempre las transacciones Z en SAP de entrenamiento de producción deberían tener un video tutorial como técnica de aprendizaje. Segundo indicador, motivación, el 98,86% recoge la decisión que siempre los usuarios funcionales usarían los videos tutoriales en pro de la eficiencia, mayor rendimiento de sus funciones y superación de las brechas de aprendizaje. Tercer indicador, flexibilidad, el 61,36% de los encuestados usarían siempre, bien sea en la oficina o en el hogar, los videos tutoriales para aprender a ejecutar las transacciones Z en SAP de producción. Es importante destacar que al levantar este gráfico llamó mucho la atención, ya que la alternativa de respuesta siempre se separa entre 20 y 30 puntos porcentuales al ser comparado con el resto de los indicadores asociados a esta variable. Y es importante puntualizar lo siguiente: a razón de que el proceso de aprendizaje del individuo adulto consiste en captar, procesar, analizar, entender y luego memorizar la información recibida, haciéndose notorio el cambio de conducta conforme a sus capacidades cognitivas. Este proceso de aprendizaje se verá dinamizado toda vez que los usuarios funcionales comiencen a utilizar los videos tutoriales, ya que los mismos intervienen en la permeabilidad del conocimiento. Así que se considera altamente factible que los usuarios funcionales que se movilizaron entre las alternativas de respuesta en cuanto a la frecuencia de uso de los tutoriales entre nunca y a veces, toda vez que comiencen a utilizar los videos tutoriales, esto les permitirá una mayor flexibilización e individualización en su proceso de autoinstrucción, adecuándolo a sus necesidades particulares. Cuarto indicador, capacidad de respuesta. El 84,09% de los encuestados coinciden que siempre van a usar los tutoriales sobre las transacciones Z en SAP de producción, porque esto les permitiría adquirir destrezas para entenderlos, analizar su trazabilidad, conllevándoles a solventar los errores que se les han presentado al ejecutarlos y mejorar su desempeño. Quinto indicador, contenido de los videos tutoriales. Último, de la variable videos tutoriales, el 92,05% de los encuestados consideraron que siempre los contenidos de los videos tutoriales o las transacciones Z en SAP R3 deben mostrar la solución a los posibles errores y warnings, que son los avisos de advertencia en caso que los tengan, y estarán actualizados según el mantenimiento correctivo o mejora del desarrollo. A razón de todas las evidencias presentadas en este análisis, se considera de suma importancia proponer un plan de capacitación y entrenamiento basado en videotutoriales que permita revertir la situación detectada, es decir, el problema ya identificado. Conclusiones y recomendaciones. Para la variable situación actual, en cuanto a los indicadores capacitación y entrenamientos, es concluyente que CanTV no ha establecido un plan de capacitación y entrenamiento sobre las ejecuciones de las transacciones Z, afectando el desempeño de los usuarios funcionales y la promoción de otros cargos. En cuanto a los soportes de tipo documental y verbal, las guías de usuario no son suficientes para aprender, y la información verbal entre usuarios funcionales para resolver problemas de las ejecuciones es rutinario, pero no queda grabado como evidencia para próximos casos. Y en cuanto al método presencial, los usuarios no pueden recordar toda la información sobre las transacciones Z y no les agrada tener que ajustar su agenda a la de un tercero para aprender. En cuanto a la variable videotutoriales, como técnica siempre serían utilizados por el 94,32% de los usuarios funcionales por considerarlo un recurso innovador. En relación a la motivación, siempre serían utilizados por el 98,86% porque les permitiría optimizar su rendimiento al superar las brechas de aprendizaje. En cuanto a la flexibilidad, siempre el 61,36% los usarían en la comodidad de su hogar de oficina, porcentaje que tenderá a aumentar toda vez que los usuarios funcionales comiencen a utilizar los videotutoriales y vivan esa experiencia. En cuanto a la capacidad de respuesta, siempre los usarían el 84,09% porque permitiría mejorar los tiempos en ejecutar los procesos, mejorando su desempeño. En relación a los contenidos de los videotutoriales, el 92,05% de los encuestados opinaron que siempre cada desarrollo debe estar actualizado y mostrar la solución a los posibles errores y warnings asociados al mismo en caso que lo tengan. Recomendaciones. A tenor de las conclusiones presentadas, se considera factible y se recomienda implementar los videotutoriales como técnica de aprendizaje para la capacitación y entrenamiento del personal de las coordinaciones seleccionadas en virtud de las deficiencias detectadas y analizadas, a los fines de que los usuarios funcionales, principalmente nuevo ingreso, logren tener sólidos conocimientos al ejecutar las transacciones Z que les competan en SAP de producción, aunado que la empresa cuenta con talentos adscritos a la gerencia de sistemas, coordinación, aplicaciones empresariales, quienes han sido responsables de ejecutar y validar los desarrollos que les son asignados vía transacción Z en el ambiente de calidad, léase QA2, antes de su pase al ambiente de producción. Considerando el análisis y las conclusiones anteriormente ya expuestas, la propuesta se enfoca en un plan de capacitación y entrenamiento de los desarrollos ejecutables vía transacción Z en SAP de producción basado en videotutoriales
para los usuarios funcionales las siguientes coordinaciones de CanTV: pago a proveedores adscritos a la gerencia de recaudación y pagos, contabilidad de planta y registro de análisis contable, coordinaciones completamente independientes adscritas a la gerencia de contabilidad, gerencia de contraloría. Justificación de la propuesta. Esta se justifica porque el uso de los videos tutoriales facilitará que los usuarios funcionales se empoderen del conocimiento sobre los desarrollos ejecutables vía transacción Z, permitiéndoles mejorar su desempeño, lo que garantizaría aligerar los procesos críticos de sus coordinaciones. Por consiguiente, el objetivo general de la propuesta consiste en implementar un plan de capacitación y entrenamiento para usuarios funcionales de los desarrollos ejecutables vía transacción Z en el software SAP R3 basado en los tutoriales. Es importante destacar que el alcance de este objetivo general, por tener un carácter netamente prospectivo, persigue garantizarle a la empresa, mediante el plan de capacitación y entrenamiento a implementar, dar solución al problema detectado, el cual ha sido sintetizado en las conclusiones y las recomendaciones anteriormente expuestas. Ergo, los objetivos específicos son sensibilizar al personal sobre el uso de los videos tutoriales por tener un impacto positivo en su aprendizaje y en los resultados del negocio, crear un clima de competencia para la promoción o transferencia en virtud del dominio que los usuarios logren en cada proceso ejecutable vía transacción Z, e involucrar al personal supervisorio en la evaluación del desempeño de su personal a cargo tras la utilización de los videos tutoriales. Para lograr los objetivos ya decantados, las estrategias están basadas en el ciclo de capacitación de Chavenato, el cual se integra por 4 componentes o 4 fases. El primer componente, insumos, que son los inputs, las entradas, son los recursos, tanto los humanos y los tecnológicos, son todos los recursos como tales con los que cuenta la empresa, y se procede a diagnosticar la situación actual. El segundo componente, que es el proceso, se procede a hacer la planeación estratégica, que no es más que elaborar el plan con todos los tiempos requeridos, más las técnicas necesarias para satisfacer las necesidades detectadas en la fase anterior. El tercer componente, que es el producto, que son las salidas u outputs, es lograr lo deseado, y para ello se ha de ejecutar el plan ya concebido en la fase anterior para obtener el personal capacitado e internado tal como la empresa lo necesita. Y el último componente, que es la realimentación, consiste en evaluar los resultados tanto al personal como a todo el procedimiento aplicado. Este ciclo de capacitación de Chavenato constituye las bases sobre las cuales se fundamenta la estructuración de la propuesta, las cuales veremos a continuación. Plan de capacitación y entrenamiento basado en videos tutoriales. La primera fase se inicia diagnosticando la situación actual de los usuarios funcionales en relación a sus conocimientos sobre las transacciones Z. Luego, la gerencia de sistemas solicita al Centro de Interacción Corporativa de CanTV, CIC, incorporar en una unidad compartida de la red una carpeta con el nombre Aprendizaje. Posteriormente, la gerencia de sistemas ha de seleccionar de la coordinación de aplicaciones empresariales los talentos para grabar los tutoriales, y estos talentos, previa solicitud al CIC, para que le hagan en sus computadores la instalación del aplicativo Sharek, y también para que tengan acceso a la carpeta de aprendizaje. Toda vez que los talentos ya tengan acceso a tanto la carpeta como instalado el software Sharek, proceden a grabar las transacciones Z que les sean asignadas desde el ambiente de calidad, incorporándoles a su vez la solución a los posibles errores y warnings en dado caso que aplique. Y el nombre de esa grabación será exactamente igual al nombre de la transacción Z, que es la codificación con que se identifica. Finalmente, el talento procede a colocar los videos tutoriales que se le asignen en la unidad compartida de la red carpeta de aprendizaje en la coordinación que le pertenezca a ese desarrollo. El último paso de esta primera fase consiste en que los usuarios funcionales que ejecuten transacciones Z solicitan al CIC la permisología para tener acceso a la carpeta de aprendizaje, y a su vez los usuarios funcionales han de reportar el estatus del acceso a la coordinación de aplicaciones empresariales, gerencia de sistemas, quien le enviará vía correo electrónico el estatus a la gerencia de información y desarrollo. Se cierra la primera fase, se inicia la segunda fase, donde la gerencia de información y desarrollo concibe el plan de capacitación y entrenamiento basado en videos tutoriales, tanto a corto como a largo plazo, y masifica la información vía institucional, tanto a gerentes, coordinadores y supervisores, como al personal supervisado, sobre el plan de capacitación y entrenamiento de las transacciones Z basado en videos tutoriales, disponible en la unidad compartida de la red carpetas de aprendizaje, disponible en los 365 días del año, las 24 horas del día, completamente descargables a sus computadoras o pendrives. En caso que un usuario funcional sea promovido o transferido, Seguridad SAT será responsable de enviarle un correo electrónico con los nombres de las transacciones Z vinculadas a sus nuevos roles, para lo cual el usuario funcional debe ver ese tipo de desarrollo a través de los videotutoriales, accesando a la carpeta de aprendizaje. El último paso, que es de decisión, ya aquí es responsabilidad del supervisor de cada coordinación validar que
todos los computadores de su personal supervisado tengan acceso a la carpeta de aprendizaje. En dado caso que alguno no lo tenga, hace una notificación vía correo al 6C para que normalicen la situación, y el estatus del acceso de todos los usuarios funcionales a la carpeta de aprendizaje deberá ser notificado por los coordinadores a la coordinación aplicaciones empresariales gerencia de sistemas. Se cierra la segunda fase y vamos a la tercera fase con el producto, donde la gerencia de información y desarrollo, ya con la información emitida por la gerencia de sistemas de que todos los computadores de los usuarios funcionales que ejecutan transacciones Z están ya con acceso a la carpeta de aprendizaje y están los videotutoriales, da la orden de el ejecútese del plan propuesto, que es el plan de capacitación y entrenamiento de las transacciones Z en SAP R3 basado en videotutoriales disponibles en la unidad que ya se mencionó. Ahora, ¿cómo evaluar que los resultados son satisfactorios? ¿Cómo saberlo? Vamos a la cuarta fase de la evaluación de los resultados, donde la gerencia de información y desarrollo inicia la evaluación del desempeño, masificando las encuestas tanto a los supervisores como a los supervisados. En caso que alguna de las respuestas sea negativa, lógicamente que apuntará algún contenido, algún detalle del video tutorial, para lo cual se contactará al talento que hizo la grabación para que en base a la observación haga la corrección, vuelva a grabar y coloque nuevamente el video en la carpeta correspondiente. Luego, si los resultados son satisfactorios, ¿qué ocurre? En el paso 3 se mantiene el carácter mandatorio de el ejecútese del plan. ¿Por qué? Porque se está generando el personal capacitado e entrenado tal como la empresa lo necesita. Ahora bien, ya decantado cómo es el proceso, el engranaje de la propuesta del plan, cómo evaluar cuantitativamente que la ausencia de un plan de capacitación y entrenamiento basado en las transacciones Z ha impactado los resultados del negocio o impacta los resultados del negocio. Para ello procedo a explicar el impacto financiero mediante el ciclo operativo para producir capital de trabajo como una de las vías más sencillas para calcular la eficiencia de un negocio. Veamos en qué consiste. El ciclo operativo para producir capital de trabajo no es más que la cantidad de dinero que la empresa necesita capitalizar en efectivo para mantener el ciclo operativo del negocio. Y esto no es otra cosa que comprar insumos y transformarlos para venderlos en productos o servicios. Para lo que se pretende explicar, se ha tomado el balance general consolidado de CanTV al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los saldos de los rubros correspondientes para calcular las dos variantes de capital de trabajo, pero es importante hacer una acotación muy importante. Para el momento de este estudio se obtuvo información por parte del personal supervisorio que no necesariamente el saldo de las cuentas por pagar proveedores tiene el saldo real debido a las dificultades que tienen con el personal en cuanto a la ejecución de las transacciones Z correspondientes para incorporar información contable en SAP R3. No obstante, se procede a hacerle el análisis de las dos variantes, considerando hipotéticamente que el saldo sea realmente el correcto. Veamos los resultados. Para la primera variante, el capital de trabajo es capital de trabajo neto contable, para lo cual se necesita tomar la totalidad de los activos circulantes menos los pasivos circulantes, y lo que reste, lo que quede, es con lo que la empresa contaría para seguir operando. Es decir, desde el punto de vista financiero, lo que se necesita saber con cuántos recursos del activo circulante cuenta la empresa para hacer frente a los pasivos circulantes, en dado caso que así lo determine, en dado caso que ella sí decida hacerlo. Mientras que la segunda variante del capital de trabajo es mucho más rigurosa, porque en ella solamente intervienen aquellos activos relacionados con el giro del negocio, como son las cuentas por cobrar por ser corriente o corto plazo, más los inventarios, menos el conglomerado de las cuentas por pagar proveedores. Veamos los resultados. Para el año 2017, como puede verse en el cuadro y también en el gráfico, que es mucho más amigable, es evidente que para ese año la empresa contaba con un capital de trabajo neto contable, tenía una holgura, porque la totalidad de sus activos circulantes, viendo desde el punto de vista gráfico, cubrían en un 100,99% la totalidad del pasivo circulante. Es decir, que la empresa tenía una capacidad de maniobra aceptable, mientras que para el año 2016, sencillamente, la empresa no tenía disponibilidad del capital de trabajo neto contable. Sencillamente porque la totalidad de sus activos circulantes, viendo el punto de vista gráfico, apenas cubrían un 70,33% de la totalidad de su deuda a corto plazo, es decir, del pasivo circulante, lo que le generó un déficit del 42,19%. Sencillamente tuvo dificultades para operar. En la siguiente lámina vamos a ver cómo se complementa la explicación de esta primera variante, la cual se complementa con uno de los índices de liquidez llamada razón de circulante, la cual se calcula dividiendo la totalidad del activo circulante entre el pasivo circulante, donde desde el punto de vista financiero el valor aceptable como mínimo tiene que ser 1, lo cual se interpreta financieramente como aceptable, una solvencia aceptable, y un valor por debajo de 1. Ya aquí se habla de los grados de dificultad de la empresa, para lo cual se declara en suspensión de pagos,
tendría que realizar parte de los activos fijos o tomar préstamos para poder confrontar y resolver la deuda que tiene en corto plazo. Veamos la interpretación financiera. Para el año 2017, el resultado se interpreta de la siguiente forma, que la empresa contaba con 1,010 bolívares para hacer frente a cada bolívar del pasivo circulante, es decir, tenía una posición aceptable, lo cual se complementa con la explicación vista en la lámina anterior. Para el año 2016, lógicamente, el resultado es completamente desfavorable, ya que la empresa apenas contaba con 0,703 céntimos de bolívares para hacer frente a cada bolívar del pasivo circulante, lo cual corrobora lo ya explicado anteriormente, la dificultad que la empresa tenía en ese año para operar. Veamos la segunda variante, que es la más rigurosa. Para el año 2017, la empresa contaba con una totalidad de capital de trabajo neto operativo de 16.008.680. ¿Qué significa esto? Que la totalidad de los recursos de la empresa en cuanto a las cuentas por cobrar a corto plazo más los inventarios, que es el capital de trabajo operativo, la empresa estaba en capacidad que, si los realizaba completamente, es decir, en efectivo, podía hacer frente a sus deudas a corto plazo. ¿Y cuáles son esa porción? De las cuentas por pagar a los proveedores. Es decir, estaba en una capacidad de maniobra que podía pagar la totalidad de esas deudas, con lo que contaba entre las cuentas por cobrar a corto plazo más los inventarios. Es decir, que le daba una disponibilidad de 16.008.680, lo que representa un 13,79% con respecto al capital de trabajo operativo. No obstante, para el año 2016 es evidente que el resultado fue todo lo contrario. Las dificultades de maniobra. Apenas la empresa contaba con un capital de trabajo operativo de 14.183.948, viendo desde el punto de vista gráfico. Esta cifra apenas cubría un 37,94% de la totalidad de las cuentas por pagar proveedores. Es decir, que ni aún realizando esta cantidad en efectivo podía cubrir al 100% lo que le adeudaba a los proveedores, lo que le generó un déficit del 163,59% con respecto al capital de trabajo operativo, es decir, entre las cuentas por cobrar a corto plazo más los inventarios. Conclusión del impacto financiero. A la fecha de este estudio se considera que no son razonables los resultados de los indicadores presentados, capital de trabajo neto contable y capital de trabajo neto operativo, por estar afectado el saldo de las cuentas por pagar proveedores conforme a la información recabada con el personal supervisorio, debido al desconocimiento del personal nuevo ingreso, usuarios funcionales en las ejecuciones de la correspondiente transacción Z en SAP R3 Ambiente de Producción para incorporar información contable en este segmento del pasivo, sesgando la realidad de la salud del negocio. Se espera que con la puesta en marcha en CanTV del plan de capacitación y entrenamiento propuesto, basado en videos tutoriales, el personal nuevo ingreso, que también son usuarios funcionales, logren subsanar las brechas manifestadas sobre las transacciones Z, lo que impactaría favorablemente en la agilización de los procesos críticos de sus coordinaciones y en el saldo de las cuentas por pagar proveedores, rubro de importancia financiera en el balance general. A todo este distinguidísimo jurado y a mi tutor, una vez más, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Y me permito en este espacio la oportunidad de compartir con ustedes la siguiente cita. Uno de los grandes retos que enfrentan las organizaciones hacia el futuro es comenzar a medir en términos cuantificables los resultados de los procesos de innovación y aprendizaje de la empresa. Humberto Serna Gómez. Muchísimas gracias por su atención. Agradecida.